4 veces, 4 nos ha costado traer el Tonale a PowerArt. Prácticamente un año, entre cambios de director de la marca, accidentes de unidades de prensa, eventos que tenía la marca por ahí y demás líos, se ha estado resistiendo este Alfa Romeo, pero finalmente está aquí con nosotros. Un coche que tiene además un papel importantísimo para Alfa Romeo, porque este coche es el que tiene que hacer volumen, tiene que hacer matrículas mucho más allá del Giulia y del Stelvio, porque este es el coche sustituto indirecto de las matriculaciones que hacía antes el Giulietta para la marca italiana. Pero ahora la pregunta a resolver, en realidad, son 3 preguntas, no es una sola. Lo primero ¿es el Alfa Romeo Tonale un buen coche? Lo segundo ¿es el Alfa Romeo Tonale un digno rival del BMW X1? Y lo tercero, y más importante para mí, ¿es el Alfa Romeo Tonale un Alfa Romeo de verdad? ¿Un coche digno de llevar la insignia del Vistione? Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt con la energía de Total Energies. Y vamos a resolver estas 3 preguntas con la prueba del Tonale híbrido enchufable de 280 caballos. En PowerArt tenéis horas y horas hablando de estrategia, de mercado de Alfa Romeo, de planes de empresa, de por qué no se venden. Lo tenéis en el vídeo del Giulia, en la introducción, que es larguísima, y lo tenéis también en un podcast. Así que si no los habéis visto y queréis saber más del recorrido de la marca hasta hoy, podéis verlo ahí. Nos vamos a saltar esa parte de historia y nos vamos a centrar en el background del Tonale y vamos a empezar hablando de la historia concreta de cómo nace el Tonale. La idea del Tonale viene de lejos, de antes de que FCA se fusionase con PSA. Antes de presentar siquiera el Giulia, el plan de desarrollo de Alfa Romeo ya contenía como futuros lanzamientos un D-Sub, que acabó siendo el Stelvio, contemplaba un nuevo Giulietta, un sub de segmento C, un sub de segmento E y algunos coches más de menor volumen de ventas. Internamente, el plan de inversión marcaba un posible lanzamiento de un C-Sub, el Tonale que tenemos con nosotros, pero esto iba a ser en 2018. Estaba atado a 2 circunstancias que lograse salir en esta fecha. Una, que el Giulia fuese un éxito comercial. 2, que las eventuales fusiones con otras compañías no parasen el desarrollo. El arranque de ventas del Giulia y del Stelvio fue lento, especialmente el del Giulia. Fue tan lento, fue tan por debajo de los objetivos originales, que Marchionne y su equipo frenaron todas las inversiones. Frenaron las inversiones de crear un nuevo sub de segmento E, frenaron la inversión del restyling del Giulietta, de la nueva versión que se iba a sacar, y decidieron en un cierto momento esperar directamente ya a la fusión inminente que tenía FCA pensada. Sabía que se iba a vender Fiat a algún socio y no querían meterse en muchos gastos ni muchas inversiones en crear el Tonale de producción antes de que viniese ese nuevo dueño. No vaya a ser que gastasen el dinero y luego se tuviese que tirar ese dinero para cambiar la estrategia tras la fusión que se sabía ya que iba a llegar. La llegada inminente de la formación de Stellantis frenó más si cabe las inversiones. Anunciar constantemente planes para Alfa Romeo había de servir para convencer al futuro presidente de que había plan, pero retrasar el lanzamiento del coche no era factible. En todo caso, a pesar de estos vientos de cara, el trabajo en el Tonale empezó relativamente rápido, aunque fuese sencillamente conceptual. Lo primero que hizo Alfa Romeo es mirar lo que estaba haciendo la competencia. Miró a BMW, miró a Audi, miró a Mercedes-Benz. Las 3 atacaban el segmento C-Sub Premium aspiracional con un producto prácticamente idéntico. Motor delantero transversal de 4 cilindros, tracción total en algunas de las versiones, tracción delantera en las versiones principales del mercado y unas medidas de 4,5 metros. Y eso iba a establecer las bases técnicas para crear ese C-Sub, ese Tonale de producción que finalmente se empezó a desarrollar. No se iba a aspirar técnicamente a nada más porque si los rivales no lo estaban haciendo, hacerlo, invertir dinero en crear un coche técnicamente más especial, iba a ir en contra de los intereses a nivel de rendimiento económico de cada unidad vendida. Para ello, como ya sucediese con productos como el Fiat 500X, se imputó a Jeep la inversión gorda para crear un coche más o menos nuevo, como el Compass, y a partir de ahí desarrollar y crear la estructura del Tonale. Así, en 2017, el mismo año en el que nacía PowerArt, llegaba el Compass al mercado europeo. Con 4,4 metros de largo, el Compass iba dirigido al corazón del mercado europeo, con el Tiguan como principal objetivo comercial en el que mirarse como espejo.
Para crearlo se tomó la plataforma del Renegade, se le alargó la batalla. Esto implicaba tomar por tanto una base de diseño que a su vez había derivado de la desarrollada para el Fiat 500L y para el Fiat Tipo, a su vez derivada de la desarrollada para la Fiat Doblo, a su vez derivada del chasis desarrollado para los hermanos Opel Corsa y Fiat Punto en 2006. Algo que a mí siempre me resulta curioso y bonito de recordar porque durante el desarrollo de aquel Corsa trabajé yo en las primeras inyecciones de plástico de sus paragolpes y salpicaderos. Y mientras invertía dinero a expuertas para dar a conocer el Compass y tratar de hacer ese agujero en el mercado, tener ese éxito, Alfa Romeo por detrás empezaba a trabajar ya en 2016 en crear un concept sobre ese chasis del Compass, sobre esos puntos duros que iba a ser ese tonale conceptual. El tonale conceptual, firmado en su externo por Alexandros Liokis, se presentaba en 2018, cautivando estéticamente a los alfistas a base de reinterpretar una serie de elementos clave para la historia de la marca. En vista lateral, el hombro del Giulia fabricado por Bertone y diseñado por Giugiaro. En vista frontal, el trilóbulo reinterpretado en forma de T con la mirada de los 3 faros por lado, homenaje al Alfa SZ de Opron y al Brera conceptual de Giugiaro, así como al 159. Por detrás, el triple proyector del citado Brera, la luneta posterior en forma de escudo, con un vértice apuntado, también usada en el Brera y en el 147, llantas tipo teléfono clásico, manilla de puerta trasera oculta en el pilar C a lo 156, el frontal tenía un corto voladizo delantero cortado en bies inverso al estilo tiburón, agresivo. El pilar A era finísimo, la distancia neumático-borde del cuerpo de carrocería era reducida, el centro de la llanta quedaba por encima de la faldilla lateral. El concept era bonito, musculoso, elegante, atractivo, diferente a todo lo demás del mercado, sin líneas de estilo innecesarias, sin tensiones en la chapa que no viniesen a cuento. Pero se cometían 2 errores de bulto con él. Uno, presentarlo muchísimo antes de tiempo, 4 años antes de poner el coche a vender. Y 2, prometer una estética que luego, en la versión de producción, no íbamos a llegar a ver. Un truco históricamente empleado por los diseñadores italianos para lograr contratos internacionalmente siempre ha sido alterar las medidas de base de plataforma para poder luego crear un coche visualmente más atractivo. Esto internamente servía para que cuando Bertone, Pininfarina e Italdesign, por ejemplo, luchaban para lograr el contrato de un gran fabricante, pudiesen presentar cosas que luego no se iban a poder fabricar en el mundo real. Como el contrato ya lo tenían, venía dando igual. Esta treta, la italiana, al menos se quedaba en el interno de la compañía, pero en el caso de Alfa Romeo llegó a lo externo. Y es que esa promesa de formas estéticas estaba atada a unas proporciones, a unos puntos duros que no se correspondían con lo que tenía el Compass debajo del chasis. Una estrategia que históricamente se ha empleado muchas veces por parte de los diseñadores italianos, pero que normalmente se queda en lo interno, en la parte de desarrollo interna de los dibujos y de los diseños. Y no se suele transferir ese cambio de proporciones irreal a coches que se demuestran al público general. El tema es una cuestión mera de expectativas. Al desarrollarse el tonale sobre el Compass, sin mucha inversión de por medio, no se podían cambiar los puntos duros, es decir, la localización del pedalier respecto al eje delantero, la base o parte superior del pilar A, la posición de los pilares B y C, los voladizos, la altura del borde de ataque del capó delantero respecto al punto A. Y es que al presentar un concept tan chulo en 2018, en 2022, cuando vimos el coche de producción, pues se nos fue un poco el alma a los pies. Yo sabía, cuando vi el concept, que no iba a acabar siendo así el de producción, porque básicamente estaba claro que no se podía superponer sobre los puntos duros del Compass, que iba a ser el chasis utilizado para este coche. Pero no deja de doler y escocer ver un coche tan bonito en un salón del automóvil y luego ver que esas formas conceptuales ideales, cuando se plasman en el coche de producción, no terminan de ser lo que uno estaba esperando de él. Así, el tonale de producción, especialmente en fotos de prensa, se veía regordete, con un enorme voladizo delantero mal compensado. El coche en vivo no es así, mejora mucho, lo que nos habla muy mal de las selecciones fotográficas de Alfa Romeo para vender sus propios coches. Pero sí, ahora los ejes de las ruedas quedan por debajo de la carrocería. El hombro está más alto respecto al borde del neumático. Ya no hay manillas enrasadas en la puerta trasera, el voladizo es generoso y el coche es menos musculoso o dinámico. Sea como sea, una vez vences la decepción de haberlo visto en forma conceptual, empiezas a apreciar el SUV como un compacto con estilo propio. Un coche curvo y orgánico frente al técnico y rectilíneo X1. El hombro curvado de delante hacia atrás, que ya se vio en el 159 inspirado a su vez por el Giulia Bertone Coupé, llega aquí y sigue enamorando. El frontal es agresividad. Este mismo lenguaje estético aplicado a un coche más bajo sería sencillamente genial.
Sin necesidad de llegar a las cotas de un Giulietta, este mismo lenguaje metido en un coche con 10 centímetros menos de altura de techo y por tanto con el hombro más bajo respecto a las ruedas, sería sencillamente precioso y piénsalo, tiene toda la lógica de que fuese así. Un Formentor, que es el rival directo de este coche, se queda en el 1,5 metros de altura, donde el Tonale se va al 1,60 m. El Tonale tendría que haberse quedado en ese 1,5 metros del Formentor y aplicando exactamente esta misma estética que tenemos aquí habría resultado un coche más dinámico y atractivo. Pero no se podía hacer porque la plataforma del Compass es la que era y marcaba los puntos duros citados y por tanto la altura mínima del coche. El otro problema ha sido de tiempos. Presentar el coche a modo conceptual con una pieza preciosa en 2018 para acabar vendiéndolo en 2022 con una versión menos chula es perder 4 años. Esto ha ocurrido por una única razón, la fusión. FCA podía haber acelerado el coche y tenerlo en venta en 2020, pero el cambio de propietarios frenó las inversiones, lo que unido a la pandemia y demás vientos de cara han hecho que este coche llegue tarde al mercado, como casi siempre para Alfa Romeo. Un aspecto curioso antes de cerrar el tema de la estética es decir que Alfa Romeo ha tenido 2 veces planes para crear un C-Sub, al menos 2 veces. Y en las 2 ocasiones hubiera sido un precursor en este segmento porque hubiese llegado antes que sus rivales. Pero los 2 proyectos se cancelaron y como se cancelaron los 2 proyectos, pues ha acabado con el Tonale llegando tarde, como suele ocurrir casi siempre con Alfa Romeo. Así que la estética poco a poco me va entrando, pero más allá de la estética está la técnica. ¿Cómo tiene que ser un Alfa Romeo? Innovador, diferente a los demás, bien hecho a nivel de ingeniería. Uno piensa en el Giulia original, piensa en un coche con disposición trasaxle, el motor longitudinal, la caja atrás, esa maravilla de concepto técnico que llegó hasta el SZ, el 75 y otros coches que han pasado por el canal. Uno piensa en el Alfa Sud, en el 33, en el Sprint y piensa en ese motor boxer delantero, muy bajito, centro de gravedad abajo, una disposición técnica original y muy bien pensada por Hruska para crear ese compacto que era diferente a todo lo demás que había en el mercado. Pero aquí tengo una decepción porque este coche no tiene un chasis de Alfa Romeo pensado específicamente para crear un Alfa Romeo. No se ha vuelto a hacer lo que se ha hecho con el Giulia y con el Stelvio, que han creado su propia plataforma, su propio planteamiento técnico para crear un coche excelente dinámicamente. Aquí se ha cogido un Compass y se ha adaptado someramente para crear el sub de Alfa Romeo, porque económicamente no se podía hacer de otra manera este proyecto para que fuese rentable. Pero eso condiciona un poco la visión de la nueva Alfa Romeo que Marchionne nos había vendido con esa idea del Giulia y del Stelvio, de todos esos coches con auténtico ADN Alfa Romeo. Cogiendo la plataforma del Compass, lo que ha hecho Alfa Romeo no es inventar muchas cosas, la verdad. Por ejemplo, suspensión delantera, una McPherson normal. No hay brazo de aluminio abajo, la mangueta tampoco es de aluminio, lo único que es de aluminio es el soporte de la rótula inferior. Eso sí, tenemos una pinza Brembo de anclaje radial de 4 pistones de colocación fija o medio fija. Y tenemos por ahí el palier que sale. El amortiguador tiene 2 pasos, es un amortiguador variable que tiene un servo dentro y lo que hace es cambiar entre duro y blando. Luego hablaremos de lo bien que va, porque realmente va muy bien. Están carenados todos los bajos, no tiene cortinillas activas, sí las tiene ahí abajo para mejorar el CX, lo mismo que tiene cortinillas en los pasos de rueda para mejorar el CX por ahí. El brazo podría ser de aluminio, es una de las quejas que voy a poner por aquí. En medio tenemos toda la batería, todo este cuerpo que vemos de aluminio, es la cobertura y refrigeración de la superbatería para el sistema híbrido. Vemos por ahí el cable, el hecho de colocarla justo aquí en medio, a lo largo, centrada y haciendo contrapeso respecto a lo que veis aquí, que es el depósito de combustible, hace que tengamos centro de gravedad abajo y también bien distribuido longitudinalmente y también mejorando el momento de inercia. Atrás que tenemos un sistema que es una McPherson que utilizada atrás se llama Chapman Strat, se llama así porque es el diseño patentado de Colin Chapman, el fundador de Lotus, por cierto. Tenemos un elemento de control transversal, otro elemento de control transversal. Os va a sonar esto porque el Sunny, por ejemplo, lo lleva así, el 156 lleva este tipo de suspensión, el 147 también. En medio tenemos el motor eléctrico que va aquí al aire prácticamente, con su salida de palier para una de las 2 ruedas traseras y para la otra. La pinza de freno trasera no es gran cosa, pero es que tampoco lo es el disco, que no va ni ventilado, pero es que como tenemos todo este motor eléctrico de 100 y pico caballos apoyando regeneración para frenar el eje trasero, pues no hace falta mucho más. Todo el subchasis trasero, si os fijáis, pende de todo el subchasis. Todas las suspensiones, todo el motor eléctrico pende de un subchasis de chapa de acero estampada que está aquí colocado atrás.
A nivel de grupo motopropulsor tenemos una mecánica híbrida donde tenemos un motor de combustión delante y un motor eléctrico detrás, que lo habéis visto ahí debajo en los bajos del coche. En total, los dos funcionando ofrecen 280 caballos, pero no tienen conexión mecánica entre este motor y el trasero. Es la carretera lo que les sirve de elemento de comunicación entre ambos. Funcionan por separado, vamos a decir, controlados por la centralita de control electrónico, como ya vimos, por ejemplo, en el Volvo V60 Polestar, que también teníamos una implantación técnica similar. Delante el motor es un pequeño motor de 1,3 litros de cilindrada, 4 cilindros, inyección directa, turbocompresor, fabricado íntegramente en aluminio. El motor de combustión entrega 180 caballos a 5.750 vueltas, con un par máximo de 270 Nm disponibles desde 1.850 revoluciones por minuto. Baja su potencia al suelo a través de una caja de cambios epicicloidal de 6 relaciones con convertidor de par. El motor eléctrico no tiene acoplamiento mecánico con el motor de combustión. Se sitúa en el eje trasero y ofrece 122 caballos y 250 Nm de par, aunque desconocemos su relación de transmisión final. Trabaja a 306 voltios nominales, alimentado por una batería de 12 kWh útiles, 15,5 brutos, situada en los bajos del coche, longitudinalmente. Esta batería solo se puede cargar con el cargador embarcado de corriente alterna y es capaz de ofrecer potencias de carga de hasta 7,4 kW. El interior también está muy bien cuidado y voy a decir que es el tercer Alfa Romeo consecutivo que lanza la marca que tiene una buena posición de conducción. No tiene ni el salpicadero demasiado arriba, con el volante demasiado arriba también, ni tienes los pedales demasiado cerca al mismo tiempo que el volante torcido, ni ninguna de esas cosas raras que han venido ocurriendo con coches como el Mito, el Giulietta, el 155, el 156, todo eso ha quedado atrás. Aquí tenemos una buena posición de conducción, con buena visibilidad. La única cosa que voy a poner como pega es que el pilar A es muy grueso y va bastante inclinado y eso hace que en ciertas curvas a izquierdas nos cubra un poco la visibilidad. El volante es redondo, casi. Está ligerísimamente aplanado abajo, pero tiene muy buen agarre. No es excesivamente gordo y es muy agradable de manotear. Es primo hermano del empleado en el Giulia. Tenemos dos levones metálicos justo detrás de él, que además no se mueven y nos permiten interactuar con el cambio con este clic tan agradable que ya conocimos en el Giulia. Y luego quedan por detrás los mandos de intermitencias y limpialunas, que el de intermitencia se me queda algo pequeño, algo corto, porque después cuando vas a intentar actuarlo, como mide prácticamente lo mismo que la leva, te obliga a buscarlo. Es menos intuitivo que arrastrar el dedo como en otros coches. Es el único pequeño detalle que le pondría yo a nivel de ergonomía que habría que mejorar. El asiento es bueno, sin ser espectacular. No abreza tanto como los asientos deportivos de Alfa, no tiene reposamuslos regulables, pero sí tiene un buen soporte lumbar. Hay asientos en Stellantis mejores, diré, pero aquí al usar otra plataforma no había oportunidad de sacar partido de ninguno de ellos. Eso sí, están calefactados y también ventilados. Luego hay una pega curiosa que me llama la atención que encontremos en coches en general, en este en particular, y es que el codo izquierdo se apoya más alto que el codo derecho. Parece una chorrada, pero no lo es. Cuando haces muchos kilómetros seguidos, acabas con la espalda torcida, porque apoyas las manos en el volante, los codos en el reposacodos y este codo lo tienes más arriba que este. Y eso no debería de ocurrir. Y es una cosa bien fácil de solventar, con no subir tanto la consola central para perder un poquito de espacio aquí adentro, pero vas más cómodo que de otra manera. No sé cómo puede ocurrir esto en coches de producción. A nivel de materiales hay muchos y distintos entre sí. Tenemos un neopreno recubriendo los paños de puertas y salpicadero con un tacto muy agradable, que no es la primera vez que vemos en un Alfa Romeo. Tenemos un símil metal con luz embebida por dentro en el frente del salpicadero que llega a la consola central. Luego tenemos plástico acolchado y plástico duro. El túnel central donde apoyas tu rodilla derecha para conducir no está acolchado, lo que no me ha gustado. En términos generales, ajustes y acabados son buenos, sin crujidos ni distancias raras entre elementos, pero hay tantos encuentros de materiales entre sí que te saturas un poco. Como satura también la disposición del cubículo para dejar el móvil a cargar, para luego tener una palanca mecánica enorme y que se ve gigante y vieja y vetusta en 2023 y que pida a gritos un mando electrónico como el de sus rivales. Luego pasas a los reposavasos. Esta parte de la consola se podría limpiar y mejorar a nivel de diseño, a mi juicio personal, viendo la competencia lo que está haciendo. Lo que no se podría hacer mejor, porque está bien hecho, es resolver la ergonomía. Tenemos mandos físicos para el climatizador con buen tacto, intuitivos. Tenemos mandos físicos también en forma de ruleta para las luces. Tenemos un gran mando rotativo para cambiar los mandos de conducción, incluyendo un botón para soltar la dureza de la suspensión en el modo dinámico. Está todo donde lo esperas, tal y como lo esperas, y es como debe ser. Buen trabajo aquí. La pantalla del sistema de infoentretenimiento es la misma que vimos en el Fiat 500 eléctrico. Me gusta mucho su resolución, sus tiempos de respuesta va bien. La única pega que le pongo es que los iconos son relativamente pequeños para ciertas funciones si las quieres
activar. Aún así, como tiene esta repisita justo en este neopreno y puedes apoyar la mano para actuar en ella, pues ya viene bien que esté así. No le pondría yo muchas pegas. Una pantalla más grande no necesariamente sería especialmente mejor. El cuadro de instrumentos es una cucada que se aprecia más en vivo que en foto. Diré que soy más fan de estos coches cuando llevan cuadro de agujas de toda la vida, pero bueno, se simula la cúpula doble de un 159 o de un Giulietta y se clava dentro de una pantalla que tiene los gráficos cogidos de un Giulietta de 1960 para el cuentavueltas y el velocímetro. El resto de información que se ofrece es completa e intuitiva. Las plazas traseras son generosas en longitud, aunque no tienen la banqueta desplazable del X1 de BMW. Son algo más estrechas que la media, diré, con una cota que le deja corto para llevar 3 adultos a lo ancho o usar la plaza central con 2 sillitas a los lados. Los paneles de las puertas atrás tienen también neopreno como delante, pero la parte superior del paño de puerta es de plástico rígido. Hay salidas orientables de ventilación y tomas USB, pero no hay tercera zona del climatizador. El ambiente es bastante oscuro aquí atrás para peques, especialmente respecto al citado X1. El techo panorámico aquí creo que es casi obligatorio si vas a llevar personas atrás para que no tengan esa sensación de coche cerrado y oscuro. El maletero cubica oficialmente 385 litros, perdiendo mucho respecto a los 500 del Tonale, que no está hibridado. No está lejos del Formentor, pero el X1 ofrece más espacio y es más modular. Diré yo que con 385 litros, con hijas de 7 y 9 años, yo me apaño, pero hay rivales que te dan más versatilidad. En versión híbrida enchufable, este coche pesa unos brutales 1.910 kilos. Esos son 200 kilos más de lo que pesaba el Megane eléctrico que probábamos el otro día, o prácticamente lo mismo que el Model Y que probábamos las navidades pasadas. El hecho de mezclar dos tipos de motores y elementos en los híbridos siempre penaliza y se acaba notando entre peso del cargador embarcado, electrónica de potencia y demás. Pero es que aún así, un Formentor híbrido enchufable pesa 200 kilos menos que este coche, solo el X1 híbrido enchufable empata en peso con el Tonale. Con 280 caballos para moverlo tenemos una favorable relación peso-potencia de 6,85 kilos por caballo. Al medir aceleraciones hemos logrado el 60-100 en 3,3 segundos, el 80-120 en 3,9. Lo hemos medido además con batería llena y con batería casi descargada, y las medidas han sido las mismas, por lo que podemos decir que el coche siempre se guarda algo de carga en la batería para situaciones de emergencia. Cierto es que con la batería cero no se aguantan estas aceleraciones pie a fondo de manera constante con el mismo empuje, si es que estás todo el rato buscando esas aceleraciones, pero para un adelantamiento o lanzada concretas siempre tienes la misma pegada. Poniendo en perspectiva estas cifras, podemos decir que este coche es igual de rápido que un Formentor híbrido enchufable de 245 caballos, prácticamente igual de rápido también con 3008 híbrido enchufable de 300 caballos. Se queda un segundito por detrás, por ejemplo, un Kona N de 280 caballos, sin hibridación ni nada por el estilo. Para ponerlo en posición, más que nada os digo esta cifra, comparando potencias, porque este coche también tiene 280 caballos, pero los ha entregado de una manera bien distinta a lo que veíamos el otro día en el Kona N. Nos queda por probar el X1 en versión híbrida enchufable. Cuando llegue ese momento veremos la pegada que tiene, también con 245 caballos, en ese caso también con tracción total, pero implementada de otra manera. Pero en términos generales, ¿podemos decir que este coche es rápido? Bueno, las cifras nos dicen que es un coche rápido para adelantar, rápido para incorporarse en autovías, con suficiente soltura del motor para tener siempre una buena respuesta de aceleración, pero no da la sensación, no da la pegada que las cifras sobre el papel te hacen intuir o que el crono te hace leer. Esto es en parte porque el coche no tiene la inmediatez al acelerador que podrías tener en un eléctrico o en un coche de combustión puro. Tienes una respuesta lineal donde al principio entra la potencia eléctrica y luego la apoya el motor de combustión. Una vez acoplados ambos, el coche acelera consistentemente sin gran patada y va comiéndose marchas sin latigazos. No tienes aquí esa sensación brutal y algo innecesaria de los híbridos enchufables de Bach, de que cuando entra la potencia eléctrica haces patinar las ruedas, aunque sí que tienes en el pedal del acelerador un puñetero kick down, ese clic que hace el acelerador en su última parte del recorrido para solicitar toda la potencia y que sobra absolutamente porque te complica jugar con el acelerador. Y es que recuerda, en el Tonale el motor eléctrico está en el eje trasero y el motor de combustión en el eje delantero. No hay conexión mecánica entre ambos, así que cuando vas acelerador a fondo no está ese drama que si te encuentras en los coches del grupo Volkswagen, donde tienes ese torrente de par que llega de golpe a las ruedas delanteras que no lo pueden digerir y acaban patinando y haciendo trabajar los frenos para que se pincen, para tratar de buscar esa tracción que no le ayuda tampoco el hecho de no tener diferencial autoblocante de ningún tipo. En el caso del Tonale, a la hora de repartir la potencia prácticamente mitad y mitad en cada uno de los dos ejes en cada instante, no encuentras esa problemática, no hay ese drama de complejidad a la hora de bajar potencia al suelo, y eso lo hace más efectivo,
menos brutal en su respuesta, voy a decir, porque no es ese patinaje de neumático longitudinal, pero te da mucha más tranquilidad a la hora de mover el pie derecho rápido para buscar toda la potencia y pasarla al suelo. Dicho esto, hay dos lecturas a la combinación híbrida para hacer. La positiva es que no notamos grandes tirones en los cambios de empuje. Es decir, si vas empujando con el motor eléctrico y de pronto el de combustión tiene que entrar en acción, lo haces suavemente, sin que tengas un cambio brutal de aceleración longitudinal, lo cual suaviza bastante la respuesta. Como el motor eléctrico es además muy potente, en el grueso de ocasiones, si tiene carga, va a ser el principal protagonista del empuje del coche, así que la transición también se suaviza por ello. La lectura negativa es el tiempo de respuesta. Os lo he dicho muchas veces probando híbridos enchufables, que siempre tenemos la misma problemática, que no somos capaces de controlar longitudinalmente cómo mandamos los kilos de delante a atrás con precisión milimétrica con el pie derecho. Y en este coche no es una excepción. Si queremos mandar mucho peso hacia atrás y vamos rápido al acelerador para conseguirlo, si no estamos en el modo dinámico, nos vamos a encontrar con un coche que tarda en acoplar el motor de combustión, que tarda en ponerlo en funcionamiento para pasar kilos atrás. Y cuando ahuecamos el acelerador súbitamente, también en el modo normal de conducción, no nos encontramos ese lanzamiento de peso de kilos hacia el eje delantero que incrementa el agarre del tren delantero y que nos hace el coche más obediente a las ruedas. Esa falta de intuición tiene que ver sobre todo con el hecho de que a veces se desacopla el motor de combustión y hasta que la centralita lo pone en funcionamiento tienes ahí un delay entre lo que haces con el pie derecho y lo que consigues. Por otro lado, el tema de la retención, el tema de levantar el pedal y no mandar kilos brutamente, de manera brutal, a la parte delantera, tiene más que ver con otro aspecto fundamental, y es que el eje trasero es el que tiene motor eléctrico, por tanto es el que genera la regeneración, es el que hace esa retención. Y al hacer esa retención fundamentalmente en el eje trasero, o por lo menos de una manera más equilibrada, porque también te retiene algo el motor de combustión delante, lo que acabas obteniendo es un coche que se asienta mejor atrás y que no se va tan hacia adelante. Algo que sería el equivalente, vamos a decirlo en motos, a estar frenando con el freno trasero más que con el freno delantero o acompañarlo. Al tener ese hecho, no tienes ese trasiego tan salvaje de kilos hacia adelante. Tiene solución todos estos aspectos que os estoy contando en este coche, porque básicamente si colocas el modo dinámico, el motor de combustión está constantemente acoplado y eso hace que sea más intuitivo y fácil jugar con esa transferencia de pesos y jugar sobre todo el hecho de asentar el coche atrás cuando estás saliendo de las curvas. Ahora hablaremos cómo también es capaz el coche de jugar con esa trasera a la hora de bajar potencia al suelo. Sea, como os digo, en retención tenemos esa jugada de estabilización, de tener el eje trasero parándose y jugando con no mandar demasiados kilos al tren delantero. Hablemos ahora de la caja de cambios. La caja de cambios no es tan rápida como una doble embrague, es un poquito lenta a nuestras instrucciones. Y no ya por el tema de doble embrague o no doble embrague, porque hemos probado cajas de convertidor de par con engranajes epicycloidales tipo la empleada en el propio Giulia, que son más rápidas en reacciones, fabricada por ZF en ese caso. Aquí tenemos una caja que metiendo marchas va más o menos bien, pero que cuando estamos reduciendo le cuesta al coche quitar las marchas un poquito más de lo deseable. Tampoco me parece una problemática importante. Sí que hay que remarcar aquí que siendo un híbrido enchufable, a diferencia de otros híbridos enchufables que hemos probado haciendo curvas, este coche sí que te permite jugar con el cambio delante de lo que estás haciendo, porque tienes el cuentavueltas, una respuesta al cambio interesante, y el hecho de que al no tener el motor eléctrico metido dentro de la propia caja de cambios, tienes el comportamiento tradicional en entrega en el eje delantero de un motor de combustión y el motor eléctrico está abajo, atrás, apoyándote y rellenándote los huecos de par y metiéndote más empuje. Así que es más intuitivo a la hora de conducirlo. En retenciones, hablando de retenciones de quitar marchas, vamos a hablar también de los frenos. Pedal de freno que me ha gustado mucho. El tacto está muy conseguido, especialmente para ser un híbrido enchufable, pero incluso sin ser híbrido enchufable tiene mucho de lo aprendido en el Giulia, que también lleva esta especie de freno asistido electrónicamente, que ahora se ha convertido en algo que prácticamente llevan todos los coches que probamos. Y aquí tienes ese tacto suficientemente duro, directo. No hay una parte de recorrido vacío de regeneración cuando vas con el pie al freno, y encima tienes una dureza adecuada. Puedes modular la frenada regresivamente, es decir, puedes frenar mucho al principio, ir soltando freno después e ir gestionando cuánto te está parando estos frenos de pinzas fijas de 4 pistones tan chulos que se ven. Luego además tiene potencia de frenado
y la resistencia al calentamiento está ahí, relativamente bien conseguida. Voy a decirlo de relativamente porque los puedes hacer humear, los puedes hacer oler, y sin duda si atacas durante mucho kilometraje a los frenos, especialmente bajando un puerto de montaña o algo así, seguramente acaben acusando las 2 toneladas que tiene encima el coche. Dicho esto, yo no los he encontrado ese problemón, así que voy a quedarme con la idea de que funcionan bien y además están acompañados por esa retención trasera, que al estar justo en el eje trasero puedes hacer tú el trabajo de frenada regenerativa, de gestión de la presión de frenado en el eje delantero, que es donde se produce el pulso de la frenada, y ese 30% restante de frenada que sucede en el eje trasero la va gestionando automáticamente el coche con esa regeneración del propio motor eléctrico. Probablemente se le saque menos partido a la regeneración colocándola, probablemente no, es así, se le saca menos partido energético a regenerar todo atrás, porque al regenerar todo atrás tienes menos cantidad de energía que puedes recuperar de la carretera, lo que va a hacer que este coche, como híbrido en ese funcionamiento más al ataque, sea capaz de recuperar menos energía, sea menos eficiente energéticamente hablando, pero a nivel de comportamiento dinámico, a nivel de conducción, es mejor así. Y no podemos obviar, además, solo antes del cambio, y me lo he dejado de comentar, lo maravillosas que son las levas. El hecho de tener estas levas físicas, con este tacto de aluminio bueno, con este kick tan positivo, es maravilloso. Y la posición, además, esto es lo mejor que se le ha puesto al coche. Lo tenía muy bien conseguido el Giulia, aprendido de los Ferraris, y aquí estoy completamente de acuerdo con su funcionamiento. Por cierto, caja de cambios que cuando llega al corte, lo acabáis de ver, mete marcha superior, aunque no se lo pidas. La dirección y la puesta a punto es donde Alfa Romeo ha jugado con que el coche supiese Alfa Romeo. Así se ha decidido una relación de giro de dirección bastante directa, 14,8 grados de giro de volante por grado de giro de mangueta, que es, eso sí, algo más calmado de lo que tenía el Giulietta, que se iba a 12,5:1, y también más lento del Giulia, que es de 11,8:1, aunque el Giulia, como tiene más batalla, en realidad no resulta tan inmediato como el número te hace pensar. Así que el tonal, como tantos otros Alfa Romeos modernos del 155 a esta parte, gira mucho con poca indicación por parte de tus manos. Puedes controlar casi cualquier curva sin tener que hacer el movimiento requerido de manos sobre el lado del volante. Puedes hacerlo todo con las manos colocadas en posición fija. Eso es de agradecer porque te hace tener más control direccional del coche, más instantaneidad y sobre todo más sensación de deportividad. Al final la percepción que tienes es que el coche gira mucho a poco que le insinúes, y es una compañía con una dirección con mucha asistencia que está bien pensada para que tengas un tacto que no tiene nada que ver con lo artificial. No es una dirección tipo PlayStation, no tienes esa sensación de muelle, de algo elástico, de algo falso, voy a decir. Está bien conseguida la sensación del engranaje. Lo que pasa es que tiene un par de detalles que no están tan conseguidos como si se consiguieron en el Stelvio y en el Giulia, y que tienen que ver sobre todo con la geometría de suspensión empleada adelante y con los propios órganos mecánicos. Una parte de ese tema es la dureza que tiene al salir del punto central, del punto muerto central. Ese pico de dureza ya le ha pasado al Giulia. Está demasiado asistida esa salida de la parte central. En el Giulia se corrigió después del primer restyling, se programó un poquito más de dureza saliendo del punto central, y aquí me parece que le falta. No en una carretera de curvas de estas, en el curva a curva ya va bien como va, pero en el momento en el que vas a autovía, autopista, en curva rápida, en carreteras rápidas, te falta un poco esa sensación de centrado justo en el punto medio central, para que tengas un poco más de facilidad para llevar el coche recto. Eso me parece que es fácilmente corregido por programación, así que ahí entiendo que Alfa, pues más pronto que tarde, acabará encontrando una puesta a punto tal vez un poquito más estable justo en esa zona de asistencia. Y luego está el tema de que no genera dureza, y eso sí que me preocupa más a medida que vas cargando el volante. Os lo he contado muchas veces, pero lo voy a volver a contar una vez más. Cuanta más aceleración lateral tienes en un coche, más peso tienes que tener en el aro del volante. Se va generando esa dureza progresivamente. Cuanto mejor está conseguida la dirección, más proporcional es ese extra de dureza versus aceleración lateral, hasta que llegas al límite de agarre, que es justo antes de llegar a ese límite de agarre cuando la dirección se aligera. Eso tiene que ver con el comportamiento propio del neumático, y el comportamiento del neumático es el que va a marcar ese aligeramiento. Y esto viene aquí por el filtrado de la dirección. En el Giulia, por la propia geometría de la suspensión delantera, tal y como os describíamos 3 años atrás,
permite subir información a través del aro del volante. Si aquí Alfa hubiese hecho lo mismo, al mezclar esa capacidad de subir información a través del aro con una suspensión McPherson y una dirección tan directa, habría acabado con movimientos parásitos probablemente indeseados en el aro, que al conductor le habrían parecido inestabilidades. La solución ha sido filtrar prácticamente todo, y eso ha ido en detrimento del feedback a través del aro del volante, que sencillamente no llega. Una de las mejores características tanto de Giulia como de Stelvio era que eran capaces de generar esa dureza progresivamente y que después notabas muy bien ese cambio de peso en el aro del volante para poder anticiparte y leer lo que estaban haciendo los neumáticos sobre la carretera. Lo conseguía sobre todo gracias a esa geometría súper bien pensada del tren delantero a nivel de suspensiones y de dirección. Aquí, no teniendo eso, teniendo una McPherson más normalita, teniendo otro tipo de offset y teniendo otro tipo de sistema en general del tren delantero, Alfa no ha logrado meter esa lectura del tren delantero. ¿Y qué ha acabado ocurriendo? Pues que tienes todo demasiado filtrado, así que la dirección no gana peso a medida que metes aceleración lateral y sobre todo tampoco lo pierdes súbitamente. Parece que Alfa Romeo aquí ha decidido filtrar más las cosas porque sabía que iba a tener más efectos parásitos en la dirección por el tipo de suspensión que lleva delante, por la McPherson de toda la vida, cogida directamente del compás, y limitados por esa característica han acabado haciendo un filtrado exagerado que hace que no podamos leer la carretera con total precisión. ¿Gana peso? Sí, gana un poquito de peso, pero no gana esa sensación de que sabes exactamente lo que está haciendo el Pirelli sobre el asfalto, hasta que de pronto llegas al límite de agarre, patinas el coche y te percatas más porque pierdes la línea que por el hecho sencillo de que la dirección te esté diciendo: oye, te estás acercando al límite, no sigas achuchando al tren delantero. Todo esto se combina, esa inmediatez en el aro del volante, esa facilidad de meter mucha deriva, mucho ángulo de giro a los neumáticos delanteros con el poco feedback, para que acabes abusando más del neumático delantero de lo que te gustaría. Y eso hace que pierdas esa sensación de conexión con la carretera y ese dinamismo que a mí me gustaría ver en un Alfa Romeo. Diré en todo caso que el tarado de la dirección asistida y su precisión están bien conseguidos en otros aspectos. La fuerza de retorno al centro, la sensación de rigidez que te da al colocar el tren delantero en la carretera, están muy por encima del volante tipo PlayStation que tendría un Peugeot 3008, por ejemplo. El 3008, eso sí, ofrece más creación de dureza a medida que vas cargando el coche lateralmente, pero siempre de manera muy artificial y elástica. Lo que está muy bien elaborado es la elección de la puesta a punto de muelles, amortiguadores y los bujes de los brazos de suspensión. Esos tres elementos hacen que los movimientos de primer orden, es decir, cabeceo y balanceo, estén perfectamente controlados a pesar de la altura del coche, que no es precisamente poca. Así que este coche, freno, cabecea poco, tiene bastante anti-dive además. Luego paso la curva, no balancea lo loco, no flanea, cambio de izquierdas a derechas, tampoco tiene movimientos parásitos de irse de un lado al otro, ni inercias raras, a pesar de estar moviendo 2 toneladas relativamente lejos del suelo. Luego te encuentras un bache en plena trazada, se lo devora y no te rompe la trazada. Está muy bien conseguida ahí la amortiguación, justo por eso, porque tiene ese compromiso entre ser capaz de borrar cabeceo y balanceo sin comprometer después la capacidad de tragarse baches largos en apoyo. Y luego, si te encuentras baches cortos, los de muy alta frecuencia, tipo tapa de alcantarilla, guardia tumbado, raíz de árbol en asfalto, todo ese tipo de elementos que puedes encontrar sobre el asfalto, también los borra. Y los borra de manera magistral. Así que me parece que ahí Alfa ha conseguido algo que suele ser complicado, que es bordar el tarado de la suspensión. Voy a decir que además coloques la suspensión en su modo duro, en su modo blando, es idénticamente utilizable, lo cual me parece bastante reseñable, porque hay coches que el modo más duro de suspensión es directamente para circuito prácticamente, porque vas saltando por todos los sitios. Aquí no, aquí puedes utilizarlo en bastantes circunstancias de carreteras del mundo real. Los modos de dureza de los amortiguadores son sensatos. El blando copia bien el asfalto roto y el duro saca partido a ir atacado en las curvas con buen asfalto. Las pegas para el modo duro es que en autovía, en baches algo más largos, el coche se vuelve un poquito lapa y quiere caerse en las compresiones del asfalto, lo que incomoda un poco más a los pasajeros justo por endurecer la extensión del amortiguador, que ya va bien para mejorar el control de carrocería por otra parte. Si bien la suspensión está bien conseguida, lo que no es tan dinámico, voy a decir, es la puesta a punto del chasis. Este coche no es ajustable entrando en las curvas, en los frenos,
No es un coche que puedas decir voy a entrar sobre rotando de atrás, sino que es un coche estable frenando, estable en el ingreso a la curva y estable también en el tránsito de la curva. Aunque estés en medio del apoyo con el coche cargado, metido el volante y todo lo que quieras, puedes ahuecar el acelerador, puedes hacer lo que quieras, que el coche no va a meterse para dentro del vértice con extrema agilidad. No va a ser un coche de esos que te involucre en la conducción, en ese sentido, que te invite a buscar y juguetear con la guiñada del coche, para nada. Si acaso, llegado al límite de agarre de las Pirelli, que llega bastante pronto, voy a decir, porque me parece que el tema de que tenga tanto peso encima de las ruedas, pues fluye bastante. En ese momento lo que va a ocurrir normalmente es que se va a abrir la trazada del tren delantero con un pequeño subviraje. He de decir que el tren delantero aguanta bastante bien el subviraje si abusas del tren delantero entrando en el ingreso de la curva, pero es en el tránsito largo de la curva, cuando ya llevas un rato en el apoyo y quieres meter más aceleración lateral, cuando acabas abriendo la tracera progresivamente, un poquito antes del tren delantero que del tren trasero, aunque es casi un derrape de 4 ruedas, porque este coche está bastante bien conseguido en cuanto a la neutralidad, no hay un eje dominante sobre el otro. He de decir que tendremos que probar las versiones convencionales, no híbridas enchufables, donde no tienes tanto peso en el eje trasero, donde no tienes la batería abajo que baja del centro de la gravedad o que manda kilos hacia atrás, para ver si ese comportamiento de neutralidad también está presente. Los cambios rápidos de izquierda a derecha suceden con perfecto control en la transferencia de pesos de ruedas internas a externas de la curva y con poca inclinación de carrocería a pesar de la altura. Eso sí, el peso lo notas. De media curva hacia afuera se puede ir muy pronto al gas, porque tienes el motor eléctrico trasero, que es el primero que va a empujar antes que el motor de combustión. Le va a dar prioridad en el par la centralita electrónica a que tengas ese motor eléctrico empujando, y eso hace que no tengas subvirajes ni arrancadas del tren delantero, mantiene la trazada y es capaz de aceptar mucho acelerador muy pronto. No voy a decir que sobrevire, porque no es un coche que puedas colocar de lado a base de pegar grandes pisotones de acelerador saliendo de las curvas. No ocurre. Lo que tienes es la neutralidad, y tienes esa neutralidad que no encuentras en otros híbridos enchufables. Vuelvo otra vez al caso del Formentor, podemos hablar también del Q3, por ejemplo, coches que, o un Tiguan, coches que si vas muy pronto al gas, lo que te acabas encontrando es que acabas abriendo una trazada porque no son capaces de bajar la potencia del suelo, especialmente las versiones híbridas enchufables, donde cabalgan hacia afuera y van destrozando los frenos intentando pinzarlo para mantenerte en la trazada. Entiende en la puesta a punto de Volkswagen de esos coches como que no eres un conductor tan buscón de dinamismo. Me contaba un ingeniero de puesta a punto de allí que para eso tienes las versiones de combustión puras más potentes, si es que eso no es lo que buscas. Aquí en Alfa, como esta es la versión más deportiva que tenemos por el momento del coche en Europa, porque hay 2 litros de gasolina turbo, aquí no viene, nos quedamos solo con los híbridos enchufables, pues por lo menos tienes esa capacidad de ir pronto a gas y de tener esa neutralidad, que hace que al final la foto completa del coche sea de eso, de un coche neutro, de un coche que entra neutro en la frenada, neutro en el ingreso, neutro en el paso por curva, ligeramente su mirador ahí, y muy neutro a la salida de la curva, permitiendo ir muy pronto al gas, lo cual se conecta con el hecho de que no cabecea y no balancea, para hacer un coche que fluye por la carretera. Cuantas más curvas tengan no te van a suponer para ti un problema y te van a permitir disfrutar del trayecto, disfrutar de las vistas, sin ser un coche que te acelere el pulso y te saque sonrisas como si no sacaba el Kona N, que luego es un paquete mucho menos redondeado y que tampoco le gustan los baches. Aquí tienes esa capa de capacidad de tragarse los baches y además no tienes ese movimiento de carrocería tan amplio como si tienes, por ejemplo, en un 3008 híbrido enchufable de pegada similar, de comportamiento deportivo, pero que es mucho más artificial a nivel de volante, de dirección, y que luego se mueve más en los izquierdas, derechas y se va acoplando mejor a la carretera, voy a decir sí, pero te da más sensación de ir un poco flotando. Aquí no tienes nada de eso. Así que dinámicamente lo hace todo bien, pero no es todo lo especial en su segmento respecto a lo que el Giulia representa en el suyo. Le falta poder controlar el coche de manera más fina con el acelerador, con más inmediatez ese trasiego de kilos y obtener más pegada. Le falta información a través del aro volante y le falta agilidad con el chasis. Claro que con el Kona N ya aprendimos el otro día que conseguir todas esas facetas que yo pido en un SUV va a costa de enormes compromisos en el confort de marcha. Aquí es donde Tonale lo hace realmente bien, tiene 66,2 decibelios de ruido medido a 120 por hora en nuestro tramo de carreteras de pruebas de siempre, y en esos 66,2 decibelios hay que decir que es un coche
que es silencioso dentro de lo que solemos probar, aunque es menos silencioso, se encuentra a 1,5 decibelio prácticamente de lo que medimos al EX1, que es el rey de la categoría en cuanto a aislamiento sonoro dentro de este segmento de coches. Dicho esto, luego la suspensión del Tonale me gusta más, esta suspensión deportiva con paso variable, que lo que nos hemos encontrado en la suspensión deportiva del X1 que probábamos el otro día, que me pareció más seca y con más compromisos a nivel de confort respecto a lo que te ofrece este coche, que tiene más conseguidos esos dos aspectos de dinamismo y al mismo tiempo capacidad de ser un coche cómodo para utilizar todos los días o para hacer viajes largos con el coche bien asentado en el asfalto. El control de crucero adaptativo funciona muy bien, con un asistente de mantenimiento en el carril que mantiene al coche suavemente centrado sin volverse loco, como si nos ocurriese en algunos modelos de la competencia. El equipo de audio, que en este caso es el opcional, es bueno. Habría que probar el de serie para ver si merece la pena pagar el extra. La iluminación nocturna me parece decente, pero como no hemos podido probar el coche con nuestras mediciones que utilizamos en los mega comparativos, me cuesta contarte más cosas sobre esa iluminación. Y hablemos ahora de coste por kilómetro de utilización más diaria como coche de todo tipo de uso. Lo bueno del híbrido enchufable es que lo hemos hecho 45 kilómetros de producción puramente eléctrica. Así que este coche utilizado en el día a día, si no haces más de esos 45 kilómetros o haces poco más y tienes enchufe para cargarlo en casa, te va a salir realmente barato, porque se comporta en ese sentido como un coche eléctrico, te da más la calma y la tranquilidad, el aislamiento sonoro de un coche eléctrico. Así que para callejear, ir a la compra, ir al trabajo, todo lo que sean esos trayectos urbanos, tienes esa ventaja. El problema es a partir de que superas esos 45-50 kilómetros y buscas un consumo medio. Ahí, para empezar, es difícil medir el consumo medio, porque básicamente los híbridos enchufables va a depender de cuántos kilómetros te has alejado de casa, porque vais cambiando el consumo medio completo del viaje. Hemos medido este coche a 120 por hora constantes de programador de velocidad y lo hemos hecho con una batería completamente descargada para sacarnos de dudas, para ver qué consumo ofrecía el 1,3 que lleva entre las ruedas delanteras. Y le hemos sacado una medida de 8,1 litros a los 100, que no es precisamente poco, aunque tampoco se va de madre. Podríamos considerar que es alrededor de 1 litro más gastón que algún otro modelo de gasolina del mismo segmento a 120 por hora. Dicho esto, entiendo que si te estás comprando el híbrido enchufable es porque tus salidas kilométricas se centran sobre todo en trayecto urbano corto en el día a día, y luego los largos viajes van a ser escasos, 4, 5, 6 veces por año. En esas circunstancias, los 8 litros a los 100 tampoco me parecen exagerados. Dicho todo esto, también he de agregar que si te quedas sin batería y haces una media de consumo, es decir, mezclas autovía, más ciudad, más carretera nacional, con el ciclo mixto que hacemos nosotros habitualmente, vas a moverte sobre los 7 litros y algo a los 100. Es decir, no tiene las ventajas de un híbrido convencional en el sentido de ser capaz de bajar consumo a base de regenerar un montón de energía en circulación urbana. Es cierto que en circulación urbana, en modo con la batería gastada, gasta menos que un motor de gasolina convencional, pero en cuanto empiezas a meter mezcla de utilizaciones, pues el motor de combustión parece que se queda pequeño y por eso se disparan los consumos un poquito. Este vídeo se puede resumir de varias maneras. Vamos a empezar resumiéndolo como: ¿es el Tonale un buen coche en términos generales? Y la respuesta es que sí. Dentro de su competencia, si lo comparamos con el resto de coches que hay en este segmento, tenemos un coche que es cómodo, que es confortable, que es silencioso, que tiene bien tratada la suspensión y que luego no se le atragantan las curvas, y además agrega, gracias al hecho de ser híbrido enchufable, como muchos de sus rivales, esa versatilidad de poder hacer trayectos urbanos de 45 kilómetros, algo así, en modo puramente eléctrico, lo cual te ahorra dinero si tienes enchufe en casa, te ahorra emisiones y te hace tener un coche que no te va a dar guerra como si te podría dar una versión diésel si la utilizases de esa manera, con esos 15, 20, 30 kilómetros de diario de encender y apagar con un motor diésel que hoy por hoy, con los filtros de tratamientos de gases que tenemos, acaban en problemas mecánicos más pronto que tarde. Y claro, a eso le sumas el hecho de que no deja de ser un híbrido, así que cuando tienes que salir a carretera y hacer largas distancias, ese viaje de vacaciones que te quieres ir a Ibiza en ferry, o te vas a Galicia, o haces cualquier otro tipo de viaje que se te pueda ocurrir, lo puedes hacer sin tener problemas buscando cargadores, ni tener que parar a enchufar, porque tienes un motor de combustión que te va a llevar tan lejos como quieras, siempre que encuentres gasolineras, que de esas tenemos unas cuantas. Ahora bien, como Alfa Romeo yo pediría más. Me temo que esperaba de este coche justo lo que me ha dado
que no es otra cosa que mejorar lo que se podía mejorar del Compass, pero no es un coche memorable como sí lo es el Giulia o el Stelvio en sus respectivos segmentos. No es un coche de esos que te deja marcado y que deja atrás a la competencia en algún aspecto concreto, sino que se ha optado por un resultado mucho más neutro y equilibrado, con un coche que no destaca en nada pero lo hace bien todo. No tiene deportividad manifiesta, el volante va muy filtrado y la agilidad brilla por su ausencia. Sabemos de sobras que para imbuírsela en este chasis deberíamos acabar con algo tan duro, extremo y comprometido como el Kona N. Y eso no casa con la idea de gran turismo de Alfa Romeo, que nunca ha sido de radicalismos. Diré también que como producto es mejor producto en su segmento de lo que lo fue nunca el Giulietta, que a fin de cuentas es el modelo al que sustituye. El Giulietta tenía defectos congénitos y no tenía ningún atributo más allá del estético que lo elevase frente a la competencia. Con el Tonale, Alfa tiene un producto más redondo que tampoco destaca, pero al menos no tiene ninguna pega concreta. Un Tonale híbrido enchufable como este, en acabado veloce, cuesta 56.000 euros. No es poco dinero precisamente, pero está alineado con lo que cuestan sus rivales. Desde 51.000 euros te puedes comprar un Tonale híbrido enchufable con esta misma mecánica de 280 caballos si te conformas con la versión más básica de los equipamientos disponibles con esta mecánica. Si lo pones en perspectiva, un X1 híbrido enchufable de 245 caballos cuesta 55.050 euros, mientras que un Q3 híbrido enchufable está también sobre esos 56.680 euros, por lo que el Alfa está en la línea de precio del BMW y del Audi. Habrá ahora quien diga que el Alfa es por tanto caro, ya que debería costar menos de lo que cuestan los germanos, pero eso es no entender de qué va el juego premium. Si consideras que tu marca es aspiracional, has de poder poner los mismos precios que la competencia, si no el juego carece de sentido. Dicho esto, si igualas equipamientos es donde Alfa juega su diferenciación positiva, y es que tendrás que meterle 7.000 u 8.000 euros al BMW o al Audi para poder igualar el equipamiento que te ofrece el Tonale de serie, y aún así el Tonale te sigue dando 35 caballos extra. Así que la jugada estratégica es ofrecer el mismo precio de tarifa pero meterle más equipamiento y más chicha que sus rivales. Eso sí, si metes en la ecuación al Formentor de Cupra, ya que el cliente potencial más dinámico es el que va a estar mirando como alternativa probablemente a este Tonale, te vas a encontrar que el híbrido enchufable de Cupra recorta por debajo al Alfa Romeo, en 4.000 euros. Eso sí, tiene 35 caballos menos, claro. ¿Recomendaría el Tonale antes que sus rivales, que su competencia? Os voy a decir que vamos a ir por partes. Frente al BMW X1 que probamos hace pocas semanas, con la suspensión deportiva, me parece que este coche pisa mejor el Tonale que el X1. Tiene una pisada que está mejor lograda en cuanto a ese mix entre confort y luego la parte dinámica. El X1 va más duro, tiene un tacto un poco más deportivo, tiene una dirección que me parece que es más natural en su ganancia de peso a medida que vas tomando las curvas, pero en esa compensación general, en ese objetivo de tenerlo todo sin perder nada, me parece que el Alfa logra destacar. Frente al Q3 de Audi y también frente al X1 me parece que el Alfa no tiene la misma percepción de calidad interior porque tiene más elementos, más plásticos separados, más uniones, y eso hace que el ambiente de los germanos pueda estar un peldañito tal vez por encima. Frente a un Formentor, también frente al mismo Q3 que os he comentado, este coche es tracción total, cosa que los otros dos rivales del grupo Volkswagen pues se quedan en tracción delantera para la variante equivalente, por lo que da más garantías a nivel de bajar la potencia al suelo. Además hemos de agregar que los frenos, el tarado del pedal y la potencia que tiene también me ha parecido más destacables que sus rivales germanos. Dicho todo esto, no es un coche que sea espectacularmente mejor que el Audi, que el BMW, que el Mercedes, que el Formentor, y eso es justo lo que a mí más me chirría. Cuando uno prueba un Alfa Romeo, lo que espera es que dinámicamente sea clarísimamente mejor que sus rivales para destacarse comercialmente. Y este coche, vamos a decir que empata, se queda justo donde se tiene que quedar para estar alineado con los demás. Me parece, eso sí, un coche la mar de acertado para quien hace mucha ciudad y viajes eventuales por la tecnología híbrida enchufable. Dicho esto, si no vais a usar el coche a diario y es más un coche de viaje familiar en fin de semana, vacaciones, viajes largos y tal, y no hacéis muchos kilómetros al año, un Stelvio de gasolina de 200 caballos ofrece una experiencia de conducción muy superior. Es más grande por dentro y bueno, es más gastón de combustible en uso urbano, pero es que es un coche más auténtico. Así que para cogerlo de Pascuas a Ramos, yo me quedo con un Stelvio. Nos va a quedar como asignatura pendiente probar la variante convencional, a ver si logramos probar una que no sea híbrida enchufable, porque una de las problemáticas de probar estos coches es que al ser híbrido enchufable, tracción total, con 20.000 opciones de equipamiento, nos nubla un poco la vista y no sabemos dinámicamente si va a ir exactamente igual una variante menos pesada, solo con tracción delantera. Así que solo dejamos para un vídeo más adelante. Comercialmente, de momento, el Tonale no está al ritmo que Alfa querría. El objetivo comercial de Europa era colocar 5.000 unidades mensuales, pero de momento está rondando los 2.000.
Y estoy casi seguro de que ahora, cuando miremos en Wallapop unidades, encontraremos una buena cantidad de coches en stock, lo que no habla bien precisamente de la demanda. Y ahora es el momento de Wallapop. Tal y como se ha anticipado, yo espero que encontremos unos cuantos tonales disponibles. Alfa Romeo Tonale, vamos a buscar aquí. Y encontramos pues un buen listado con entrega inmediata, todo con fotos en el concesionario. Y esto quiere decir pues lo que me temía, que hay stock disponible en los concesionarios porque no hay un problema de que tengan meses de espera. Eso habla de que la oferta supera la demanda, cosa que ahora mismo, en 2023, es una rareza en el mercado. Eso sí, de momento estamos viendo aquí que la mayoría de las versiones que están ofrecidas son las que no son híbridas enchufables, porque claro, el híbrido enchufable acaba de salir al mercado. Aquí hay uno, justo 54.890 euros, este coche ya está matriculado. Increíble. Pues la primera unidad, 200 kilómetros, no va a estrenar, 54.890, pero podéis encontrar pues un montón de unidades más. Mira, otro híbrido enchufable aquí, otro híbrido enchufable aquí. La verdad es que los concesionarios no han tardado nada en automatricularse unidades, pero podemos encontrar coches más baratos. Por ejemplo, 38.975 para este, en este caso con el 130 caballos de gasolina, una unidad rojita con 5 kilómetros. Nuevo a estrenar esta unidad en Barcelona. Más o menos cercanos todos al precio de tarifa, eso sí que es cierto, que a pesar de que hay bastante stock, todavía no se ven rebajas de 10.000 euros. Y digo lo de todavía porque si esta situación se alarga y siguen sin salir la cantidad de unidades específicas que se esperaban para el mercado europeo, pues poco a poco la red se acabará saturando y es posible que para el mes de junio, por ejemplo, empecemos a ver alguna oferta que baje claramente sobre el precio de tarifa. Como no he probado el 130 caballos, no puedo opinar de cómo irán las versiones no híbridas enchufables, pero vamos a intentar traer uno de estos, un 130 o un 160 caballos, para ver si lo que hemos aprendido con el híbrido enchufable es de aplicación en las versiones de acceso de gama, que aún así ninguna baja, ya lo veis, de 40.000 euros prácticamente, quitando alguna unidad suelta. El Tonale es, por tanto, un buen coche, pero no suficientemente bueno para ser un buen Alfa Romeo. Vamos a ponerlo así. Mi nivel, la vara de medir que le pongo ya a los Alfa Romeo, está por encima de lo que ofrece el Tonale, porque no es especial, ni es espectacular, ni es un coche de esos que voy a recordar por siempre que lo he estado conduciendo. No me enamora. Dicho esto, ¿me lo compraría como coche para moverme por ciudad y solventar problemas de movilidad, como electrodoméstico de transporte? La respuesta es que sí. Me parece que ahí tienen un buen producto. La cuestión es si el mercado va a digerir un Alfa Romeo normalito, sin nada especial, cuando está ofreciendo por el mismo precio coches germanos, que sí que es cierto que vienen menos equipados, pero tienen más marca, tienen más nombre, y eso suele ayudar a la gente a convencerse para gastarse el dinero. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar del Tonale. Vendrán más pruebas del Tonale convencional, como os decía hace un momentito, y si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones y nos las queréis dejar en los comentarios, pues estaremos encantados de responderosla. Si no, un like siempre nos ayuda, y suscribiros si queréis ver más contenido de este tipo en el canal. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com. PowerArt.